pues agradecerles mucho la invitación. La verdad es un importante foro para nosotros, para poder comunicar, como lo decía el arquitecto al inicio, la importancia que tienen los institutos municipales de planeación en el país. Actualmente somos 57. En términos de población casi tenemos representada una tercera parte de la población del país. Entonces creo que es un elemento a considerar en la definición de políticas públicas por el trabajo y la función que hacemos en nuestros municipios. Estaremos hablando del orden de gobierno más cercano a los ciudadanos como instituciones y como parte también de las administraciones públicas. Miren, la asociación, les comentaba, asume la función de hacer la representación de estas instituciones. Nos organizamos por voluntad para poder compartir experiencias, poder tener este intercambio y estos aprendizajes rápidos. Regularmente cuando hablamos de ciudades, y ahora que nos referimos con el tema de ciudades inteligentes, las podríamos ver como un contenedor. Una ciudad inteligente es un gran contenedor de inteligencias. El asunto es cómo es que construimos las inteligencias y cómo es que generamos los conocimientos para construir esas inteligencias. Y en ese sentido quisiéramos abordar el tema de la movilidad. Lo pueden ver en el tema central: movilidad, urbanismo, planeación, todos los temas en un círculo, y los podemos agrupar en cualquiera de ellos. En este caso quisiéramos verlo con un enfoque de movilidad y que lo viéramos como un asunto de interés público. ¿Y por qué un asunto de interés público? Porque somos los ciudadanos los que padecemos o los que nos beneficiamos de tener una buena movilidad en nuestras ciudades. Son asuntos a los que aspiramos mejorar y que sobre todo siempre aspiramos a que tengan un fin positivo y un desarrollo y un impacto mejor para todos. Con ese enfoque quisiéramos abordarlo, y desde luego lo que implica para la definición de políticas públicas. Ahorita lo comentaban, si vamos de manera muy específica, acciones de transporte desde una perspectiva y desde un espejo, y la que podemos tener desde el espejo del usuario, desde el espejo de los otros órganos de gobierno y desde los otros interesados o portadores de interés en el tema de la movilidad. Y el asunto es dónde nos encontramos. Si hablamos de interés público y si hablamos de definición de política pública, entonces ¿dónde está la política pública y dónde están los elementos que nos puedan integrar y que nos puedan llevar a tener esas decisiones y a poder trabajar en un ámbito de competencias compartidas, como es actualmente la toma de decisiones, para que cada uno pueda responder en el ámbito de sus responsabilidades a lo que le toca con objetivos muy bien definidos? Y hablamos de interés público en el tema de la movilidad porque tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver en términos generales con el derecho a la ciudad, con todo lo que tiene la ciudad, con todo lo que aporta la ciudad en términos de educación, de salud, de trabajo. Es un tema de derecho a tener esa oportunidad de desarrollarnos en nuestros espacios, que son los hábitats comunes que tenemos, y poder tener acceso a esas oportunidades, a esos servicios y a esos bienes que nos ofrecen las ciudades a los ciudadanos, a quienes las habitamos. Y hablamos de calidad de vida, comentaban ahorita 5 años en promedio, lo que dedicamos en el transporte, lo que podemos esperarlo, la atención que tenemos en el tráfico, afectaciones a la salud y demás. Entonces es una razón para ser portadores de interés y para que el tema sea un asunto de interés público. De desarrollo humano, por supuesto, tiene que ver la movilidad en ello, y en la prosperidad también que podemos tener de las ciudades. En este esquema, entonces, podríamos pensar, si hablábamos, les decía, de ciudades inteligentes, ¿cómo las veríamos desde ese ámbito del interés público, de la definición de políticas públicas y de las inteligencias que queremos construir para que nuestras ciudades, en el reflejo central, sean también inteligentes? Aquí lo importante, cuando hablamos de las ciudades, regularmente las vemos con un ente abstracto. Sin embargo, las ciudades son el reflejo de lo que los ciudadanos hacemos o dejamos de hacer. Regularmente uno puede decir, o se podría preguntar cómo es que puede conocer a las sociedades que habitan en las ciudades, y es muy sencillo, porque basta con caminar sus calles. Y ahí podemos identificar el orden, la convivencia, podemos identificar el carácter de los ciudadanos que están, quienes lo construyeron, y cómo le están pensando también para lograr ese espacio común que habitan entre ellos. Entonces, como ciudades inteligentes en este ámbito,
tendríamos que pensar en ciudades que aseguran una movilidad sustentable y coherente a un desarrollo urbanístico. Y esto implica que entonces tendríamos que reducir las necesidades de movilidad, y ahí empezamos a enlazar algunas cuestiones de política pública. En términos generales, en el país se dejó de pensar como política pública y como asunto de interés público en el desarrollo urbano, y se dejaron sueltos muchos elementos. Hasta hace poco se empieza a retomar el tema, se crean instituciones y demás para poderlo ordenar y para poderlo retomar. Porque cuando hablamos también de asuntos públicos, hablamos de asuntos que pueden llegar a considerarse como temas de Estado, realmente, para poderlos atender. Y en el asunto de la movilidad, lo comentaban ahorita, por ejemplo, con la participación de SCT, dice, oye, pues nos enlazamos en política pública desde el orden federal, estatal y al municipal, y andamos buscando en el ámbito legislativo poder tener una declaración de principios y demás con intervenciones de no de un orden de gobierno, sino de uno de los poderes del Estado, que es el legislativo, para que pueda marcar una serie de rutas y una serie de consideraciones para darle el valor que tiene desde un pacto social que está plasmado en la Constitución. Entonces andamos tratando de modificar la Constitución para darle ese nivel de valor. Entonces adquiere ese nivel de Estado que debe tener un asunto como este. Entonces tendríamos que estar pensando en ese nivel de relación, y podríamos entonces ir a reflejarlo en una serie de acciones que nos permitan disminuir las necesidades de movilidad, y ahora hablamos de ciudades compactas, seguras y demás, pero en ese marco de política pública. Hablamos de movilidad inteligente, digamos, es una de las inteligencias para que las ciudades sean inteligentes, y hablamos de sistemas eficientes y pensados para el diseño de cada ciudad. Regularmente nos marcan patrones de concentración de población, de conurbaciones y demás para poder atender el problema de la movilidad. Y lo planteaban ahorita, podemos tener modelos muy buenos, tecnológicamente muy avanzados, el asunto es si se ajustan y si son pertinentes a las necesidades específicas de la sociedad. Comentábamos que las ciudades las construimos los ciudadanos, no las construimos los ciudadanos. Entonces, ¿en qué términos planteamos el rumbo de nuestras ciudades? Ahorita tenemos en la urgencia la atención de un problema de movilidad. Y en el pasado podemos encontrar muchas explicaciones que nos han llevado a la problemática que tenemos en estos momentos en nuestras ciudades. El asunto es que esa explicación se tiene que convertir en un aprendizaje. Y en este momento también, en estos espacios, podemos hablar y podemos compartir de experiencias y de buenas prácticas que tenemos en el tema. La pregunta sería si eso realmente, como lo comentaban ahorita, en la importación de modelos y esquemas de desarrollo, pueden ajustarse realmente a nuestros problemas. Los problemas de movilidad los tenemos en todos los ámbitos. Estadísticamente, lo comentaban, podemos nosotros relacionar el tiempo que invertimos en trasladarnos en un lugar, en un congestionamiento, en un área metropolitana. Podemos decir, invierto 2 horas, pero estoy sentado en un congestionamiento. Mismo tiempo que puede estar sentada una persona de una ciudad de 10,000, de 15,000 habitantes esperando a que pase el transporte público. El asunto es cómo nos movemos de un punto a otro, en qué condiciones lo hacemos y si realmente nos ofrece esa solución que estamos buscando de movernos en un primer momento, independientemente de que estemos buscando movernos menos. Pero el asunto es que me resuelva mi necesidad de moverme en esos puntos. Y hablábamos de la calidad y el confort que podemos tener en los transportes, y a veces lo que queremos es movernos también. Y podemos pensarnos cuando hablamos en el uso, por ejemplo, del automóvil, ¿qué tanto las condiciones que tratamos de generar del transporte público hacen que el usuario, ¿sí?, que es uno de los portadores de interés de este tema, se nos baje del camión y busque resolver su problema de movilidad? ¿Qué tanto estamos resolviendo y qué tanto estamos construyendo realmente? ¿Y qué tanto estamos pensando
en lo que viene en el futuro. Les decía, nos atrapamos entre el pasado con todos los errores que nos podamos cargar unos y otros, el asunto de las soluciones presentes, las nuevas alternativas que tenemos con los casos de buenas prácticas, el asunto es a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Y cada uno de nosotros definitivamente siempre podemos opinar, podemos decir, pero es indiscutible que en este tema los actores tienen que actuar, porque los actores tienen en su ámbito de competencia, definitivamente tienen algo que hacer. Entonces el asunto es hacia dónde lo enfocamos, y lo enfocamos a una necesidad y a veces nos perdemos en las estructuras. Pensemos en qué es lo que queremos, pensemos en resolver nuestra necesidad y pensemos luego en conformar las estructuras. Yo les ponía el caso que en Durango, de donde soy, teníamos el mote de que éramos un pueblo bicicletero. Excelente si lo dijéramos en este tiempo, ¿verdad? Y en la bicicleta transportábamos las herramientas y todo lo que usábamos para eso. Y luego resulta que hubo una necesidad de movernos más rápido, un poquito más lejos y demás, y metieron unas líneas de transporte público, unos camiones normales con 40 asientos como los conocen, y los tuvieron que cortar porque pues se iba muy rápido el pasaje, ¿no? Entonces hablábamos de microbuses y resolvían nuestro problema. El asunto es que nos agarró el tiempo y nos trasladamos en nuevas necesidades. Entonces ahora tenemos que pensar en otros esquemas. Yo les agradezco, la verdad, me quedan 30 segundos, me dicen, los que cuenten, y nada más comentarles, en la asociación trabajamos de manera transversal con varios temas, tratamos de integrar los temas, nos identifican relacionados con temas de movilidad, de planeación urbana y demás, pero hablamos de infraestructura, normatividades, temas económicos, sociales y de servicios, pensando en nuestras ciudades y pensando en un mejor futuro para todos. Y como reflexión, de los principales obstáculos que se identifican para este tema son las voluntades políticas. Y cuando hablamos de voluntades políticas, yo creo que deberíamos hablarles a quienes están en términos de rentabilidades políticas. Actuar en temas de movilidad es muy rentable socialmente. Muchas gracias. El público, logramos mayor seguridad a bordo, estamos con una actividad formal. Evidentemente, cada bus nuevo que circula en una figura de sociedad mercantil produce entre 3 y 3.5 transformadores. Y fundamentalmente tienen que ver con la calidad de vida. Al final, lo que nosotros logramos es que cuando logramos atraer las tecnologías, los mejores materiales estudiantes que tenemos son del planeta, sí, que prácticamente pues está resuelto el tema de tecnología, el tema de infraestructura está resuelto. Y la otra parte es cómo hacemos una regla institucional que permita inhibir el uso del transporte privado. Yo no lo estamos logrando. Hoy tenemos dificultades en todas las ciudades, no tenemos una que se excepcione, el tema de la motorización se está alcanzando prácticamente todos, la congestión en el país está costando cientos de miles de millones de dólares y tiene que ver con el tiempo que ocupamos para trasladarnos y el consumo energético que utilizamos en ello. Es por esa razón que nosotros esperamos las aportaciones de los compañeros, los diversos tópicos que les toca de acuerdo a la representación que aquí has presentado, Luis. Y sin duda alguna, el ambiente que nosotros aportamos desde la parte desde la composición y quienes prestamos servicio de transporte en las diferentes ciudades del país, se vuelve un actor fundamental, porque el tema de la coordinación no ha alcanzado el tema de la organización lineal, no nos ha alcanzado nuestras habilidades y capacidades para acelerar este proceso de cambio que está exigiendo de manera urgente la sociedad y que no tenemos ninguna razón para seguir esperando. Gracias. Yo creo que es un tema que ya es universal, ¿no? Como que el asunto de la movilidad y sus componentes de planeamiento, desarrollo, territorio, vivienda, parece que es un tema que empezamos a compartir todos en este discurso. Y lo otro que yo digo, ¿no? De la nada lo que te acomoda. Para mí haber muy interesantes en el mundo, que tropicalizarlos aquí sería una oportunidad muy importante. El tema es que también el asunto de la movilidad y el transporte está apenas madurando en el país. Nos va a llevar otros
unos 15 o 20 años encachar perfectamente estos conceptos y poderlos implantar en las diferentes ciudades. Aunque se tenga un modelo muy interesante, ya el desarrollo conceptual de cómo llevar a cabo las tareas, necesitas gente preparada, el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo la continuidad. La autoridad llega, se va y deja todo en terreno minado. Pues me parece que esta es una oportunidad. Y reitero el asunto de la ciudad inteligente. Hay que hacer uso inteligente de la tecnología para que las ciudades parezcan no solamente inteligentes, sino lo sean. Yo creo que tenemos soluciones tecnológicas y técnicas para todo. ¿Sí? Nos falta el reencuentro y el entendimiento de lo que decía el amigo del plan Alberto, sin voluntad política y el concepto de los esfuerzos de todos juntos. La ley ayuda, pero no nos podemos ir entre esos solos. Si la ley es un componente más, el tema de inversión en infraestructura es un componente más, el tema de los bancos es un componente más, los prestadores de servicio, el usuario en sí mismo, el tema de las instituciones, la academia. Es que tenemos que tener la capacidad de sentarnos todos a trabajar juntos. Y me parece que el formato, ¿no?, de compartir cada quien, que sea en un tiempo de su experiencia, nos obliga a sintetizar lo mejor de lo que está pasando en diferentes países. Yo lo veo muy enriquecedor, yo creo que la gente se queda muy satisfecha de lo que cada quien está aportando y me parece que hay que continuar haciendo, ¿no?, hacia la construcción de mejores espacios y sociedades más vivibles y más inteligentes para todos. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Siempre es importante hablar un poco de estos temas que ocupan tanto hoy a los gobiernos y a las decisiones gubernamentales en términos de cómo lograr, ciudades para la gente. Y eso creemos, desde CTS en Bar México, una ONG que viene trabajando en promover soluciones de movilidad sustentable en las ciudades mexicanas. Pensamos que las ciudades inteligentes pues son ciudades que tienen que ser para la gente, y eso nos lleva un poco a que empecemos a pensar en una forma distinta estas soluciones de movilidad para las ciudades, un poco cambiar la pregunta, no tanto de dónde, a dónde va la gente, de qué origen, a qué destino van para poder dar las soluciones de movilidad, sino por qué y para qué se mueve la gente. Entonces empezamos a enfocar el tema de las ciudades inteligentes en efectivamente el ser humano, que es quien la vive. Cualquier decisión que se tome en política pública tiene un impacto sobre quien habita en el territorio, y quien habita en el territorio somos personas, y efectivamente eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué soluciones damos para esa gente que se mueve allí? Y eso nos lleva a pensar en la movilidad inteligente como pensar en la ciudad como en nuestra casa. Nosotros organizamos nuestra casa de tal manera que podemos llegar fácilmente a cada una de las cosas que necesitamos. Es decir, no ponemos la cocina en el dormitorio ni el baño en el comedor. Digamos que eso es muy importante, y tenemos que empezar a pensar las ciudades como lo que necesitamos para movernos a gusto dentro de ellas. Aquí hay una frase que retomé justamente para ilustrar eso, y es: todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado, y la ciudad, que es el hogar público. ¿Cómo hacer que ese hogar público efectivamente nos dé las comodidades que necesitamos para movernos? ¿Qué valora la gente para moverse dentro de la ciudad? En las mediciones que hemos hecho, lo que la gente quiere o espera cuando tiene que hacer un movimiento dentro de la ciudad es seguridad. ¿Cómo me muevo seguro? Luego, ¿cómo me muevo de manera fluida? De tal manera que no tenga que esperar mucho tiempo para poder llegar a mi destino, para poder acceder a mi servicio, para poder ir al cine, para poder ir a la escuela. Y lo otro, autonomía, que fácilmente yo tenga información que me permita justamente acceder a los bienes y servicios. Y por último, pues tiempo, el tiempo que utilizo para moverme pues sea un tiempo adecuado, corto, que evite cosas como las que mencionaba Jesús: 5 años dentro del bus durante toda mi vida para poder llegar a acceder a los temas a los cuales quiero acceder como ciudadano que tengo necesidades en la ciudad. Y entender esas necesidades nos lleva a pensar entonces qué podemos ofrecer en la ciudad para esas necesidades que tienen las personas de desplazamientos y acceso a
bienes y servicios, pues sin duda es ¿qué tenemos que ofrecer? Garantizar el acceso equitativo, seguro, eficiente y sustentable a la ciudad, que no es nada menos que el derecho a la movilidad. Y eso es un concepto que se empieza a arraigar y empezamos a hablar de derecho a la movilidad, y ya cada vez más dentro de esos enfoques normativos se empieza a posicionar este concepto de derecho a la movilidad. Necesito recursos, infraestructuras y servicios para moverme dentro de la ciudad y garantizar el ejercicio de ese derecho. Entonces sale pues el concepto de movilidad, que es pues tener un desplazamiento de un lugar a otro, bien sea de personas o de mercancías, haciendo uso de infraestructuras y de diversos modos o servicios de transporte. Pero la movilidad inteligente es lograr que esos movimientos que hago a través de esas infraestructuras o de esos servicios, pues los pueda hacer en tiempos más cortos, o seguramente también logrando no tener que moverme de mi sitio donde estoy ubicado para poder tener que acceder a algunos beneficios que me ofrece la ciudad. Y esto es importante porque tenemos que buscar la forma de reducir viajes motorizados, que son los que están generando principalmente impactos en la movilidad, impactos en el medio ambiente, de tal manera que la movilidad inteligente nos llama a lograr hacer una reducción de esos desplazamientos que requiero para acceder a los bienes y servicios de la ciudad. Y en ese orden de ideas hemos pensado que lograr ciudades con movilidad inteligente implica cumplir algunos elementos o observar algunos factores que me permiten hacer de esas ciudades con movilidad inteligente. Y lo primero es pensar en la planeación y ordenamiento del territorio. ¿Cómo logro que mi ciudad tenga una estructura ordenada, considerando principalmente tres elementos? La estructura ecológica principal desde el punto de vista de su preservación, de la valoración de los recursos naturales, como una premisa para cualquier intervención de ciudad. Muchas ciudades hoy ya empiezan a recuperar sus ríos, que como en la mayoría de las ciudades están cubiertos para hacer vialidades o para tener otro tipo de servicios en superficie, y eso es pensar en esa estructura ecológica principal como un elemento fundamental antes de avanzar en el desarrollo de ciudad. Una estructura funcional y de servicios donde está la red de servicios públicos, el sistema de equipamientos y el sistema de movilidad que efectivamente garantice el acceso a esos recursos y garantice que la ciudadanía cuenta con los elementos que requiere para supervivir dentro de la ciudad. Y luego la estructura socioeconómica y espacial, y es ubicar los equipamientos de bienes y servicios conectados con estas redes para que se facilite la accesibilidad a los bienes y servicios por parte de los ciudadanos. Lo segundo, integración de la movilidad en la planificación territorial y urbana, y eso implica el desarrollo urbano pero pensado con perspectiva regional. Las ciudades no viven solas, se conectan con otras ciudades con las que se comparten otro tipo de servicios que seguramente vienen. Luego, la planificación, operación y consolidación del sistema de movilidad, que implica ver los dos principales componentes del sistema de movilidad, la infraestructura y los servicios, pero mediados por un fuerte concepto de institucionalidad que garantice regulación y control, que garantice seguridad, que garantice medición de resultados para que el sistema de movilidad sea dinámico y esté de manera permanente en perfeccionamiento. Otro elemento, y lo mencionaba también Jesús al inicio de su intervención, es la institucionalidad, nuevas capacidades de gobernanza para mayor cooperación y coordinación de las instituciones competentes. Sin este elemento es imposible avanzar hacia el concepto de ciudades inteligentes, hacia el concepto de ciudades con movilidad inteligente. Infraestructuras seguras y accesibles que respondan a usos del suelo, necesidades de movilización, conectividad y su relación con el espacio público. Servicios de transporte público con enfoque de intermodalidad, cómo lograr que los servicios de transporte que se prestan en la ciudad pues se hablen unos con otros, pero eso implica garantizar infraestructuras, esquemas de planeación, etc. Incorporar criterios ambientales para un sistema de movilidad ecoeficiente, eso implica tecnologías limpias, políticas orientadas a la reducción de emisiones en el sector transporte, impuestos verdes, otra serie de elementos que, digamos, motiven el hecho de hacer una movilidad más limpia. Promover el uso de tecnologías de información y comunicación, esto es un
elemento que sin duda empieza a formar parte de reducir los desplazamientos en las ciudades.